Bien, entonces estábamos en esta parte. Estamos aquí. A ver. Estamos en eso de aproximaciones lineales. Sí. Bueno, lo que sigue ahora es lo de las diferenciales. Estas son las diferenciales. Es diferente a una derivada. Básicamente una derivada es un cociente de diferenciales. Y la diferencial corresponde a la variación, vaya la redundancia, de una de las variables. Nada más de una, porque cuando hablamos de derivada, hablamos cómo varía una con respecto a la otra, y eso se representa mediante una razón. Entonces aquí vamos a hablar ya de las diferenciales. Por ejemplo, si yo tengo una función de dos variables, yo ya sé que puedo sacar las derivadas parciales de esa función con respecto a las variables que le constituyen, ¿no? En términos generales, la función pues la representamos como z, y entonces podemos derivar parcialmente a z con respecto de x o con respecto de y, incluso podemos sacar derivadas de orden superior, pero pues esa variación de z con respecto a x o con respecto de y, pues es una razón de cambio, es una tasa de cambio. Ahora, pensemos en que yo quiero conocer la diferencial, es decir, nada más la variación de z. Bueno, pues entonces tendremos que utilizar diferenciales. Y básicamente esto lo podemos visualizar de la siguiente forma. A ver, aquí vamos a representar esto. Vamos a suponer que yo tengo una z que es función de dos variables. Bueno, si yo saco la parcial de z con respecto de x, también lo puedo representar así. De igual manera puedo sacar su derivada con respecto de y, la cual puedo representar así. ¿Sí? Bueno, pero yo no quiero conocer. Profe, aún sigue compartiendo. Yo no quiero conocer la derivada, sino la diferencial. Entonces, la diferencial, pues, es esta es la diferencial de x, y esta es la diferencial de y. Pero como x y y no dependen de ninguna otra variable, esto yo lo puedo representar así. ¿Por qué? Porque tanto x como y no dependen de ninguna otra variable.
De hecho, estas derivadas parciales son el cambio parcial de z con x y el cambio parcial de z con y. Entonces, si yo quiero conocer la variación de z o la diferencial de z, esto significa que voy a determinar esto. Esto es la diferencial de z. Pero z depende de dos variables. Por lo tanto, la variación de z va a haber una variación parcial con respecto de x y otra variación parcial con respecto de y. Entonces, esto lo veríamos así. Pensemos que el cambio parcial de z con x, pues viene siendo la parcial de z con respecto de x por la diferencial de x. ¿Por qué? Pues porque estamos diciendo que la parcial de x es lo mismo, bueno, la diferencial parcial de x es lo mismo que la diferencial de x, pensando que estas son ordinarias. Entonces aquí podemos suponer, en base a la notación de Leibniz, que estas dos cosas, estas dos diferenciales podemos cancelarlas, puesto que son lo mismo, y nada más me voy a quedar con el cambio parcial de z con respecto de x, por eso lo estoy poniendo así. Y entonces la variación, de igual forma, la variación parcial de z con y, la podría ver yo de esta forma, la derivada parcial con respecto de y por la diferencial de y. Claro que esto, ya dijimos que lo puedo visualizar así, porque esta y esta son lo mismo. Y entonces se pueden cancelar y me quedaría diferencial parcial de z en relación a x, diferencial parcial de z en relación a y. Y por lo tanto la diferencial total de z, pues van a ser ese cambio parcial de z con x y el cambio parcial de z con y. O sea que sería la parcial de z con x, diferencial de x, más la parcial de z con y, diferencial de y. Esta sería la diferencial de z, de la función. Y eso que está allí, pues es exactamente lo que tenemos acá en el libro. Es lo que tenemos aquí. ¿Sí? Ahí está. Bien. Entonces eso pues es muy importante. Si fueran de más variables, de más de dos variables, pues se aplica exactamente lo mismo. Aplicamos la propiedad de linealidad. Lo podemos extender esto a 3, 4 o n variables. No importa. Y pues bueno. Nos vamos a ver ahora sí los ejercicios. Por ejemplo, aquí dice, encuentra la diferencial de la función. A ver, voy a hacer el 30. Dice, 1 igual a x, y a la xz. Bien, entonces vamos a ver. Voy a sacar las parciales. La parcial con respecto de x, pues va a ser y por esta por la derivada de esta, más esta por la derivada de esta.
Ahí está. Luego la parcial con respecto de y, pues va a ser x a la xz, y luego la parcial con respecto de z es una función de 3 variables, pues va a ser xy por x a la xz, o sea, x cuadrada y a la xz. Esas son las parciales. Entonces, la diferencial de w pues va a ser parcial de x, diferencial de x, más parcial de y, diferencial de y, parcial con respecto de z, diferencial de z. ¿Sí? Parcial con respecto de x, parcial con respecto de y, parcial con respecto de z. Y entonces, pues esto va a ser x a la xz, diferencial de x, más x cuadrada y a la xz, diferencial de y, más... No, a ver, aquí estoy mal. Esto... Bueno, aquí ya ni lo voy a desarrollar, pero aquí estamos mal, aquí estoy mal. Y este es diferencial de y, este es diferencial de z, y la diferencial de x es esta. Y por ese chorizo. Diferencial de x. Ahí está. Esa sería la diferencial de w. Bueno. Ahora estos ejercicios son muy interesantes porque son ejercicios con diferenciales. Aquí sí hay que hacer, yo creo que unos mínimo dos. Mínimo dos. El 35 está muy bien, lo mismo que el 36. De hecho, yo creo que voy a hacer el 36. Dice, utilizar diferenciales para estimar la cantidad de metal en una lata cilíndrica cerrada que tiene 10 centímetros de alto, 4 centímetros de diámetro. Si el material en la parte superior e inferior tiene un espesor de 0.1 centímetros y el metal en los lados es de 0.05 centímetros de espesor. Bueno, este ejercicio está muy bueno. De hecho, se puede hacer de dos formas. Hay un camino largo y un camino corto. El camino corto es hacerlo con diferenciales. El camino largo es no aplicar diferenciales, sino aplicar geometría plana, pero pues obviamente eso no tiene chiste, porque pues obviamente estamos viendo cálculo, y aparte de que no tiene chiste, pues es un camino más largo. Entonces la idea es esta. Voy a dibujar una lata cilíndrica. Más o menos esto es así. Esa es la lata. Esto que yo estoy dibujando es el volumen de la lata. Es el volumen de la lata. Lo de adentro de la lata. Es como si de lo que está hecho la lata es algo sumamente delgado y solamente me interesa el volumen. Es como si esto fuera la frontera de la lata de lo que está adentro. No me interesa propiamente la lata. Porque si yo le aplico un zoom a la lata, me voy a dar cuenta que la lata va a tener un espesor. Obviamente. Va a tener un espesor.
Y esto, si yo lo parto y lo abro, voy a verlo de esta forma. Que de hecho es lo que se hace en cálculo diferencial, en problemas de optimización, cuando piden que saques el volumen máximo de una lata y todo eso. Pero nada más que en cálculo diferencial no tomamos en cuenta esto que es muy importante, solamente tomamos en cuenta lo que está adentro. Esto es lo importante. De lo que está hecho la lata, que puede ser aluminio, puede ser hojalata, puede ser cualquier cosa, me interesan sus dimensiones. Obviamente, cuando yo lo analizo en cálculo diferencial, solamente me fijo en el largo, el alto, nada más. Nada más. Y obviamente en función del largo y el alto depende las tapas, las caras superiores e inferiores. Pero nada más analizo largo y alto. Y obviamente no es suficiente. Tengo que analizar el espesor de la lata. No es lo mismo por ejemplo, por ahí cierta marca de jugos sacó unas latas que son de metal, creo que de acero, son hojalata, están duras, están gruesas, incluso hasta son como tipo de colección. No es lo mismo que una lata de refresco de esas de aluminio, aquella está más gruesa. Ahora, pensemos, por ejemplo, que aquellas latas también son de aluminio, pero de ese grueso, bueno, pues entonces ya hay que considerar esto. Y eso en cálculo diferencial no se consideraba, ahora sí lo vamos a considerar. Por eso les digo que así podemos analizarlo, este problema, con geometría plana. Me está dando las dimensiones de la lata, el alto, por ahí me dice, a ver, lo voy a anotar, dice 10 centímetros de alto, perdón, 10 pulgadas. Ah, no, sí, son 10 centímetros. 10 centímetros de alto, 4 centímetros de diámetro, y las tapas superiores tienen un espesor más grueso que el lateral, porque estas son de medio centímetro y el lateral, este espesor es de medio centímetro. No, 0.05 centímetros. Y este es de 0.1 centímetros. Entonces, este problema lo podemos resolver con geometría plana. El volumen, si nos fijamos, lateralmente tenemos un prisma rectangular, podemos sacar fácilmente ese volumen, y ya nada más le sumamos los volúmenes de las caras, y ya tenemos la cantidad de material necesario para esa lata, pero así no lo vamos a resolver. Hay que aplicar cálculo diferencial. ¿Cómo es cálculo diferencial? Muy sencillo. Vamos a partir del hecho de esto. Aquí yo no estoy considerando el espesor. Yo no lo estoy considerando. ¿Por qué no lo estoy considerando? Porque esto viene siendo nada más lo que encierra la lata. Prácticamente no tiene espesor ni lateralmente, ni en la parte superior ni inferior. Entonces el volumen que yo tengo aquí adentro, como es un prisma cilíndrico, es área de la base por altura, que viene siendo pi por radio al cuadrado por altura. Pi por radio al cuadrado por altura. Bien. Entonces, este volumen de lo de aquí adentro nada más, lo obtengo fácilmente con esta fórmula. Pero lo que yo voy a requerir del material es
cuando este volumen aumenta debido al espesor de la cara lateral y de la cara superior e inferior. Va a aumentar ese volumen. Obviamente ese aumento de volumen no va a depender del contenido, sino del material. Entonces es como si partiera yo de lo de adentro hacia afuera, y eso me va a generar esto. Y obviamente ese volumen va a cambiar el volumen de eso que estaba prácticamente sin espesor a algo que va a tener espesor. Y entonces va a ser un diferencial de volumen. Y ese diferencial de volumen va a ser el volumen de la lata. Entonces, si yo aplico aquí lo que ya dijimos, esto sería la parcial del volumen con respecto del radio por diferencial del radio, más la parcial del volumen con respecto a la altura por la diferencial de la altura. En cálculo diferencial se hace con respecto a una variable, pero aquí seguimos trabajando con eso. Entonces, la derivada parcial del volumen con respecto del radio, pues es 2 pi por radio por altura radio, más la parcial del volumen con respecto a la altura, pues es pi por radio al cuadrado por la diferencial de la altura. Ahora tengo que poner aquí sustituyendo. Si yo, por ejemplo, aquí le pongo igual y empiezo a sustituir estos valores aquí, no es correcto. No es correcto. Eso no está bien. Tenemos que mantener la propiedad, el orden, el decir, esto es una relación matemática y ahora de esta relación matemática sustituyo los datos. Es algo muy diferente. Tengo que ponerlo acá abajo e incluso poner una indicación. Sustituyendo los valores, obtengo esto. ¿Por qué? Pues porque se supone que sé qué es lo que estoy haciendo. Voy a ser ingeniero. Yo no pongo eso, pues, no sé. Entonces, ahora sí, incluso muchos libros, muchos autores, para que esto se vea elegante, le ponen diferencial de volumen. Cuando el volumen vale 10 centímetros, el radio vale 2 centímetros, la diferencial del radio vale tanto, la diferencial de la altura vale tanto. Pero estas cosas aún no las he sacado, tengo que sacarlas ahorita. A ver, vamos a ver. Si yo pongo mi ojito poquetón aquí arriba, lo que voy a ver es esto. Esto es el radio sin volumen. Perdón, es el radio propiamente nada más con el puro volumen. Pero al aumentar de espesor, obviamente yo lo voy a ver así. Este es 2 centímetros y este espesor es 0.1 centímetro. Esto es el DR. Lo veo desde arriba. Por eso es que si yo voy a resolver este ejercicio, yo no hago ningún croquis, ningún planteamiento, ningún bosquejo, tache. No sé lo que estoy haciendo. Me acordé que así se hacía y tache. Bien. Entonces el DR vale 0.1 centímetros. Ahí está. Ahora, ¿cómo veo el DH? El DH, pues para ello voy a tener que poner mi ojito aquí, mi ojito coquetón. Y si yo lo pongo aquí, voy a ver algo más o menos como esto, nada más que esta vista como que es un poquito así como ladeada, ¿no? Pero yo lo que vería sería esto. Así que lo ve así como que bien. Yo vería esto. Entonces, ¿dónde está el DH? Se supone que esto son 10 centímetros. Esta es la H. Pero, ¿qué es lo que sucede? Que nos dice que
las tapas superior e inferior van a aumentar de espesor, entonces es fácil darnos cuenta que la DH va a corresponder al espesor de las tapas. Este espesor, estos valen, ¿cuánto vale? 0.5 centímetros. ¿Por qué? Porque nos dice, el diámetro nos dice, si el metal en la parte superior e inferior es 0.1 centímetro y el metal, entonces aquí estamos mal. Nos dice que el de lado, el lateral, dice el metal en los lados, en el lado, obviamente eso no tiene lados porque es un prisma cilíndrico, pero en el lateral es de 0.05 centímetros. Entonces, este es 0.5 centímetros. El espesor lateral es 0.05 centímetros y de ello va a depender el diferencial del radio. ¿Por qué? Pues porque si pongo mi ojito coquetón aquí, ¿vea? ¿Sí? Así como la canción esa de yo tengo unos ojos que me comprometen y esas cosas, coquetón, ya veo que es esto, ¿no? Y luego para ver precisamente ahora cómo varía la altura, pongo mi ojito aquí, ¿verdad? Sí. Y voy a ver esto y la variación de la altura va a corresponder a lo que aumentan las tapas superior e inferior. Aquí está. Y entonces esto va a ser el DH que va a corresponder al 0.1 centímetros. Ahí está. Ahora sí. Nada más que en la altura aquí hay que multiplicarlo por 2. Porque la superior y la inferior van a ser dos variaciones. Sí. A ver, vamos a ponerle así. 2DH. Así. ¿Por qué? Porque aumenta la tapa superior y también la inferior. Esa es la razón. Bien. Vamos a continuar. Entonces ahora sí sustituyo. Aquí ya le pongo ya cuánto vale el DR. Ahí está. Así. ¿Quién lo va a poner mal? Si está todo. Entonces, 2πr que vale 2 centímetros por el dr que vale 0.5 centímetros por el h, me faltó el h. A ver, aquí, a ver, aquí, este es h. Ahí parece como una r, esa es la h. Sí. Entonces es 2pi por radio por altura por el dr. Aquí me faltan 10 centímetros. Ahí está. Más pi por radio al cuadrado, que son 2 centímetros al cuadrado, por 2, por el DH, que son 0.1 centímetros. A ver, entonces, ¿cuánto me va a dar? 0.05 por 2 por 2, 0.2 pi, 0.2 pi centímetros cúbicos, porque obviamente estoy sacando volumen. A ver si está bien. Más 2 al cuadrado es 4 por 2 por 0.1. 0.8. 0.8 pi. Sí. Pi centímetros cúbicos. Entonces esto va a dar 1.
Va a dar pi centímetros cúbicos. A ver, ¿sí va a dar eso? A ver. 2 pi por radio. R. Sí. Pi por radio al cuadrado. Entonces, 2 por 10 por 2. Ah, no, aquí es 2. A ver, es 2 por 10 por 2. Sí, aquí es 2. Y luego acá va a quedar 4 por 2 por punto 1. Punto 8. O sea que son 2.8. 2.8 pi centímetros cúbicos. A ver, vamos a ver. A ver. Vamos a ver. Vamos a ver, es el ejercicio número 36 del 14.4. 36 del 14.4. 36. Aquí está. 2.8 pi. 2.8 pi. Obviamente, pues aquí es 2.80 pi. Si yo multiplico eso que dice ahí, a ver, 2.8 pi, debe de dar 8.8 centímetros. A ver, 2.8 por pi. ¿Dónde está pi? ¿Dónde está pi? Está. Efectivamente, 8.8 centímetros cúbicos. Ahí está. Efectivamente hay que multiplicar por 2 porque son dos caritas. Si yo nada más me agarro sustituyendo a partir de aquí, insisto, no tengo idea de lo que estoy haciendo. Esto es una cosa y esto es otra cosa. Tiene que estar separado. Tengo que poner ahí en mi examen sustituyendo datos, voy a calcular el volumen. La relación anterior era el cambio de la frontera, que es lo que encierra la lata, hacia el espesor. Y entonces ahora sustituyendo obtengo esto. Si yo aquí le pongo igual y empiezo a sustituir, tache. No tengo idea de lo que estoy haciendo. Como que me acuerdo, como que por ahí, o como que, en fin. Entonces, esto es lo verdaderamente poderoso de las diferenciales. Si yo lo hubiera hecho con geometría plana, es decir, con esto, pues obviamente son más pasos, podría tardarme el doble de tiempo, o a lo mejor un poco más. En cambio, si yo lo razono como una diferencial, vemos que los cálculos son muy rápidos, bastante. Eso es lo que, una de las muchas cosas que hace poderoso el analizarlo como diferencial. Bien, pues vamos a continuar. Y yo estoy casi seguro que este tipo de cosas son las que les gustan a los chicos, ¿no? Ay, vamos a hacer otro, está bien padre esto. Ay, me gustó. Pues ahora, ahí va otro. Aquí es así como tipo buffet, ¿no? O sea, uno nomás llega y dice, pues órale, vamos a agarrar este, ¿no? Así como que date, ¿no? Pues sale. Entonces, aquí. Ahora, este ejercicio se puede hacer de esta forma, porque
Bueno, de hecho, pues está muy claro cómo se resolvió, pero me refiero al hecho de que puede haber otros que se hagan también con diferenciales, pero a lo mejor con un procedimiento un poquitín diferente. Y, a ver, por ejemplo, a ver, ¿cómo cuál haremos? Es que vamos a hacer otro. Por ejemplo, el 34. Dice, las dimensiones de una caja cerrada son medidas como 80, 60 y 50 respectivamente, con un error en cada dimensión. Usar diferenciales para estimar el máximo error en el cálculo de la superficie del área de la caja. Vamos a hacerlo. Este problema, insisto, también se puede, probablemente se va a poder también hacer con cálculo diferencial. En cálculo diferencial, pues nada más es cálculo de una variable. Obviamente tenemos que plantear una ecuación que nos permite expresar, que nos relacione las dos variables independientes para sustituir, bueno, despejar una y sustituir en la función que yo quiero optimizar. Pero es exactamente lo mismo, nada más que ahora esta forma es mucho más poderosa por la cuestión de que tenemos el ejercicio. Ahora, el ejercicio 35 es muy parecido al que acabamos de hacer, que es el 36, básicamente es lo mismo. El 34, me quedamos que era el que íbamos a hacer. Hasta aquí, entonces. Lo mismo si yo no hago mis bosquejos, mis dibujos, donde estoy planteando el problema para darle solución. Si yo no pongo eso en el examen, pues no vale. No se puede hacer un ejercicio así como que por arte de magia, ¿no? Tiene que haber todo un planteamiento detrás para poder yo sustentar mi respuesta. ¿No lo hay? Entonces tenemos una caja que tiene 80 obviamente de largo, 60 de alto, vamos a pensar que es así, y 50 de ancho. 60 de alto y 50 de ancho. Claro que puede ser diferente. Ok, entonces hay que estimar el máximo error en el cálculo de la superficie del área. Nos dice que es una caja cerrada, o sea hay que considerar también las dos tapas. Entonces aquí pues básicamente el área pues tenemos que verla así. Son 4 caritas aquí. Bueno, más o menos, o sea, pues estoy haciendo a mano. Más o menos, pensemos que esto es así. Aquí hay una tapa. Aquí está la otra tapa. Y, bueno, pensemos que ahora sí que no importa ya cómo lo planteemos. Pensemos que esto es, estos son las bases, o sea, esto es 80, esto es 50, 80, 50. Y obviamente, pues esto es 60 para todas, ¿verdad? Y esto es 50. Obviamente, pues ahí está, ¿no? ¿Sí? Muy bien. Entonces, el área
el área total de lo que está hecha la caja va a ser 2. Pensemos que este es largo, ancho y, bueno, alto y ancho. El ancho con A minúscula. O como sea, ya lo dejé así. Entonces, el área va a ser 2 veces el área de la base, de las bases, que son L por A, más 2 de estas caras, que son 2L por A mayúscula, y el de estas caras de aquí, que son 2A minúscula A mayúscula. Esa sería el área total, y es lo que queremos optimizar. Bueno, pero sucedió una cosa. Hay un error en estas mediciones. Ese error es de 0.2 centímetros, es decir, el DL es igual al DA igual al DA y vale 0.2 centímetros. Hay un error en esa medición. No son exactamente estas medidas. Ahora, aquí es muy importante decir cuando puede ser positivo, puede ser negativo, eso hay que también decirlo. Si en este caso pues nos dice, no hace referencia en nada a ver, bueno, de hecho dice con un posible, no dice el signo, puede ser más o menos, pero pues vamos a plantearlo como más. Y entonces, al estar mal medidas, bueno, no medidas, sino al tener un error, estas mediciones, obviamente el área total va a experimentar una variación, va a experimentar un error. Si estas cantidades estuvieran bien, pues aplicamos esta formulita de la primaria y ya sacamos el área de la caja. Pero lo que pasa es que hay un error en estas cantidades y ese error va a afectar al área total. Y es precisamente lo que nos pide el ejercicio, que obtengamos la variación en el área total, el error en el área total debido a el error en cada dimensión. Y bueno, pues esto es la parcial del área total con respecto de A por la diferencial de A más la parcial del área total con respecto a L por la diferencial de L más la derivada parcial del área total con respecto a A mayúscula, diferencial de A mayúscula. Y entonces esto va a ser, a ver, derivada de esto con respecto de A minúscula va a ser 2L más 2A. Ahí está, por diferencial de A. Luego, con respecto de L va a ser 2A más 2A por diferencial de L. Más de parcial de T del área total con respecto de A mayúscula va a ser 2L más 2A. Diferencial de A. Ahí está. ¿Sí? Esta es la ecuación que me permite obtener el error en el área total debido a los errores en las dimensiones. Ahora sí, yo pongo en el examen o lo que esté haciendo, bueno, esta relación me permite hacer estos cálculos, ahora sustituyendo los valores, ¿ya? O poniéndolo así, cosa que es muy diferente, porque pues, si yo nada más ahí lo paso así, pues tacha. Ahí palote. Lo pongo así bien bonito. Y luego aquí le pongo DA igual a DA igual a DH igual a DL igual a 0.2 centímetros. Y ahora sí ya puedo yo empezar a sustituir. ¿Verdad? 2 por L más A. Y una vez yo lo voy a hacer rápidamente. Va a ser 140.
Voy a sustituir al final los centímetros. Diferencial de A vale 0.2 más 2 por... A ver, aquí ya olió, ya está oliendo feo. Y ya está oliendo feo. Aquí esa mayúscula. Bien. Entonces, A, 50 centímetros más 60 centímetros. Por 0.2. Bueno, no hay que ponerle centímetros, quedamos que hasta el final. Más 60 por 0.2. Luego más 2 por 80 más 60. 80, ya de una vez. Bueno, ya. 80 más 60 por 0.2. Entonces esto va a ser 140 por 0.2 más 110. A ver, bueno, dejémonos de tanto, más rápido. 140 más 110 más 80 más 60. 80 más 60, 140. A ver, no me equivoqué. Sí, es que aquí es 50. Aquí es 50. Ya decía yo. 80 más 50 son 130. Y luego eso lo multiplicamos por 0.4. Y nos da 152 centímetros cuadrados. A ver. ¿Qué número es? 34. Ah, pero no estamos proyectando. Ah, sí estamos compartiendo. Bueno. 152 centímetros cuadrados, ahí está. Obviamente el libro no hace esto, no hace procedimientos. ¿Por qué? Porque es un solucionario. Y como es un solucionario, pues se saltan muchos pasos, pero obviamente pues en un examen no puede haber muchos pasos que se salte uno, porque pues entonces ya ahí empieza uno a pensar si fue arte de magia o fue algún pajarito ahí que lo dijo, o no sé. Profe, entonces el último para multiplicarlo es por 0.4. Sí, por 0.4, porque podemos factorizar el punto 2 y el 2, exactamente. Ajá, ok. ¿Sí? Bueno, Sí, vamos a profe. dejarle aquí buenas tardes y mediante mañana continuamos. Nos vemos, profe. Sale, profe, cuídese.